precisamente a estar equilibrados y sanos, y por tal motivo no nos van a coger ventaja nada de esos síntomas, ¿cierto? Entonces es importante empezar a identificarlo. Pero nosotros debemos empezar con una parte fundamental, y es identificar y aceptar y gestionar pensamientos, sentimientos y emociones para afrontar las tareas del día a día del cuidado. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros debemos identificar realmente que sí, estamos en el rol de cuidadores, porque muchas veces nosotros no hacemos negación de la enfermedad, no luchamos permanentemente con nuestro quehacer diario, muchas veces, sí, es que me lo delegan, es que estos me recargan a mí, es que siempre miramos el asunto, más no desde la resolución, no desde la búsqueda de estrategias para mirar cómo se equilibra, cómo se estabiliza todo, sino que lo miramos más desde una carga de un peso. Entonces debemos empezar a mirar el quehacer del cuidador como esa parte linda de apoyo al otro, de mirar cómo sigo creciendo a pesar de que la otra persona está enferma, a pesar de que se presenten muchas situaciones. Entonces debo empezar a identificar todas estas situaciones para tomar conciencia. Luego de tomar conciencia y de aceptar, debemos empezar a trabajar ya nuestros pensamientos negativos y a nuestros pensamientos que a veces nos hacen malas jugaditas, que llegan, van en forma negativa, que nos estresan, que nos llevan a depresiones, que nos llevan a unos estadios de alteración, es decir, a estadios de desequilibrio. Y también debemos trabajar ya nuestros sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona a la que nosotros estamos cuidando, digamos, fue nuestro padre, fue nuestro hermano, fue nuestra madre, o otro familiar, de acuerdo a lo que yo venga sintiendo desde el pasado por esa persona, también van a ser las manifestaciones hacia ella y hacia mí. Entonces debo también empezar a resolver todo lo que tenga que ver con el pasado, y es fundamental en todo este proceso. Entonces debemos afrontar las tareas y empezar a mirar este trabajo del cuidador con satisfacción y mirar cómo podemos fortalecernos cada día resolviendo las diferentes situaciones. Entonces todo esto que estamos viendo, lo que nos venimos preparando hace muchos años, los que están iniciando y los que se vienen, digamos, preparando, nos va a permitir comprender la experiencia emocional del cuidador. O sea, si yo reconozco cuando tengo una emoción negativa, cuando tengo un sentimiento negativo o cuando tengo algo de desequilibrio en mi vida, es mucho más fácil buscar la solución. Y también conociendo las estrategias que conllevan a vivir nuestra vida en una forma más eficaz, nos va a permitir también, sí, que cada vez las enfermedades neurodegenerativas, cualquiera que sea, una enfermedad crónica, una enfermedad que genere dependencia, cada vez se va agudizando, se va agudizando. Bueno, ¿cómo desde antes genero esas estrategias para que realmente estas situaciones no se nos agudicen o no le vamos cogiendo de caso? Entonces, si ellas no nos cogen ventaja, es posible que nosotros vamos teniendo un equilibrio y estamos siendo unos cuidadores sanos, ¿sí? No unos cuidadores enfermos o unos cuidadores sobrecargados, y esto nos va a permitir realmente tener como realmente nuestro rol de cuidadores con más satisfacción y con más tranquilidad, y va a ser algo muy lindo, porque va a ser desde el amor, desde los afectos, desde hacer. Sé que a veces es complicado por muchas situaciones, pero ahí es donde nosotros debemos ubicarnos qué situaciones debemos resolver. Entonces, es importante, ahorita la doctora Claudia les ha hablado de una herramienta
¿sí? Ahora yo les voy a hablar de otra, que es una herramienta que la denominamos raspa para poder tener como acordarnos más fácilmente, y es reconocer e identificar la situación que estamos viviendo, incluso con los duelos. Sabemos que cuando una persona se está enfermando, es una persona que está perdiendo su salud. Debemos ir elaborando el duelo de esa salud, así como elaboramos los duelos de las pérdidas económicas, de las pérdidas de las personas con muerte o cualquier tipo de pérdida o de nosotros mismos. Entonces es importante reconocer e identificar, aceptar y normalizar. Es decir, bajar, muchas veces nosotros tenemos muchos imaginarios y esos imaginarios muchas veces priman más que la misma realidad. Entonces debemos sentarnos y mirar realmente, reconocer y identificar y aceptar y normalizar esta situación que nos está pasando. Entonces usted dirá, ¿cómo que normalizar? Sabiendo que esto ha generado un caos en la familia y ha generado una cantidad de cosas. Precisamente ese tipo de cosas, ese tipo de consecuencias son las que tenemos que mirar, porque si nosotros las seguimos evadiendo o luchando contra ellas, las cosas no se van a resolver. Entonces debemos llevarlas a normalizarlas y a partir de allí mirar el sentido que tengo yo como cuidador, el sentido que tiene la situación y empezar a mirar cómo planificar estrategias y alternativas de solución. Entonces, no es darle vueltas a los diferentes asuntos, es empezar a buscar las alternativas de solución de las diferentes dificultades que se vayan presentando. Acuérdense que las dificultades no solamente son personales, como yo me estoy viendo como cuidador, es también del entorno, es como estoy viendo el futuro, como estoy viendo el pasado y como estoy percibiendo la misma situación que estoy viviendo, ¿cierto? Desde la misma mirada. ¿A qué me refiero en esta última parte? Como yo vea la enfermedad, ¿cierto? Porque es en todos, digamos, todos los que están acá y los que nos están escuchando y de todos los que no pudieron asistir, tienen algo en común, que están cuidando a alguien con una enfermedad crónica o degenerativa. ¿Cómo veo yo ese tema? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Sí? Si realmente para mí es algo catastrófico o lo estoy mirando como ese proceso donde se puede hacer ese acompañamiento, pero de una forma que también tiene que ponerse límites a algunas situaciones para manejarlas, para saber hasta dónde llego yo, hasta dónde puedo, hasta dónde los demás pueden apoyarme, hasta dónde más los demás me pueden acompañar o qué otros recursos puedo utilizar para poder resolver la situación. Y a partir de esa planificación, miro las alternativas de solución, entonces ahí actúo. Y a partir de ese actuar, ya genero unos hábitos que vamos llevando día a día. ¿Para qué? Para que todo vaya mucho mejor. Entonces, en la medida que yo genere ya, digamos, unas directrices, una planeación con mi familia, con mi grupo familiar, digamos, cercano y lejano, porque muchas veces hay gente de apoyo externa, porque también hay grupos, porque también hay instituciones, porque hay... Entonces, cuando yo ya planifico, listo, es que esto se nos sale de las manos porque por X situación, digamos, o trabajamos, o digamos, no es un solo cuidador, hay que buscar alternativas. Entonces, en esa medida hay que actuar y a partir de ahí ya generar unos hábitos que generen equilibrio. Siempre debemos pensar qué nos puede llevar al equilibrio, qué nos puede llevar a la estabilidad, para llegar a la meta de superación de esa situación con, digamos, el mejor equilibrio y estabilidad posible. Sé que es una situación compleja, pero en la forma como yo la mire, así se me concretiza más o le doy las alternativas de solución. Bueno, entonces, a partir de allí es muy importante, antes de todo esto, identificar que no estamos en el momento, ¿cierto? ¿Cómo detectar la salud mental del cuidador?
si anda bien, si anda mal, qué afecciones tiene cuidado. Entonces es muy importante que nos miremos si ha cambiado mi estado de ánimo, si ha cambiado mi estado de ánimo, si cómo estoy con el genio, cómo estoy con mis proyectos de vida, mis frustraciones, mis metas, mis sueños a nivel afectivo, familiar, social, académico, económico, cómo son mis pensamientos, son de característica negativa, son de característica positiva, cómo son mis pensamientos, los comportamientos, las respuestas emocionales. Es decir, muchas veces con palabras no decimos muchas cosas, pero con nuestras conductas, es decir, con nuestro comportamiento o con nuestros silencios, muchas veces decimos mucho más que lo que podemos decir con una palabra. Entonces, es mirar todo esto que nos lleva a hacer un diagnóstico de cómo estamos. Entonces, a partir de ese diagnóstico podemos ir mirando realmente qué puedo hacer por mí para resolver esta situación que tengo en desequilibrio o que están afectadas. Entonces, ahí es muy importante también lo de la alimentación. Lo de la alimentación y del ciclo del sueño son fundamentales, porque esos son de los síntomas que más se nos presentan precisamente con los pacientes que tenemos al cuidado. Entonces, mira cómo esto nos permite hacer un balance de cómo nos encontramos en el momento. Bueno, entonces, de cada uno es importante que se mire, que se autoevalúe y que realmente sea sincero consigo mismo, porque muchas veces nosotros decimos, no, todo está bien, yo estoy muy bien, no, esto es un dolorcito, esto es pasajero, un mes, 6 meses, un año, no, esto se me quita, se me quita. O muchas veces buscamos alternativas que no son. Entonces, empecemos a identificar realmente cómo estamos nosotros. Y a partir de allí vamos a empezar a afrontar las situaciones, ¿cierto? Entonces, empecemos a mirar. Bueno, entonces tengo muchos pensamientos negativos, me veo mal, veo que ya lo que me gustaba no me gusta, que tengo pensamientos negativos permanentes frente a la persona que cuido, a mí, a mi autoestima. Realmente estoy viendo que, digamos, si vienen pensamientos negativos, digamos, que algunos de los escenarios en los cuales nosotros actuamos diariamente y que vemos que están afectados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de esos pensamientos negativos? Entonces, verbalicémoslos, saquémoslos, escribámoslos, miremos cómo podemos sacarlos, a partir de sacarlos y ojalá en voz alta, ¿cierto? Ojalá que busquen espacios que sean seguros, que sean tranquilos, que no haya censura, que ustedes se puedan sentir muy bien expresando eso que sienten. Es decir, cuando digo bien, pues ya sientan ese alivio de ese taquito que tenían acá o de ese taquito que tenían acá, son esas situaciones que les está, digamos, constantemente dando vueltas en la cabeza, que están cayendo, ¿cierto? Entonces, allí es muy importante identificar esos pensamientos negativos. Luego de identificarlos y aceptarlos, debemos analizarlos y poner los medios oportunos utilizando estrategias de inteligencia emocional. Cuando digo inteligencia emocional es que debemos mirar cómo vamos resolviendo esas situaciones que nos están pasando. Y la inteligencia emocional nos permite una comunicación asertiva, nos permite una mirada de nosotros mismos con más tranquilidad. Pero eso sí, debemos ser muy objetivos. Cuando digo objetivo, es que realmente como acercarnos a la realidad, sin evadirla, sin tratar de negarla, sin tratar de sacarle el cuerpo. No, más bien no pienso en mí, me voy para otra parte, no. Es importante encontrar digamos, esa escucha interior. Y esa escucha interior me permite evaluarme, autorreconocerme y mirar cómo puedo avanzar.
Cuando ya tengo algunos desequilibrios, listo, me evalué, hice un diagnóstico, me doy cuenta cómo estoy, a partir de ese momento, entonces empiezo a mirar, realmente, estoy tomando conciencia de lo que me está afectando, realmente qué me está llevando a ese desequilibrio, a esa inestabilidad o a esa alteración. Y cuando yo ya tomo conciencia, entonces empiezo a buscar soluciones. Bueno, la solución está dentro de mí, está en la parte externa, está en una institución, o dónde puedo buscar esa solución. Entonces podemos buscar soluciones que sean personales, digamos, buscando actividades deportivas, buscando relajación, meditación a los que les gusta, generar algo que les genere bienestar. Algunos salir a espacios con la naturaleza, otros el agua, pues la hidroterapia muchos buscan esa parte, el leer, el escuchar música, el pintar, el dibujar. Es decir, ahí sí, también desde ese autorreconocimiento es muy importante que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si yo pongo la música que más me estresa o que me lleva más a deprimirme, no estoy buscando soluciones adecuadas. O estoy buscando espacios donde me genero, digamos, me genero más inestabilidad o genero unos desequilibrios en mí. Ese tipo de soluciones no nos sirven. Debemos buscar lo que realmente nos lleva a un equilibrio y a un bienestar. Entonces, es importante que en la actividad diaria involucren hábitos como las pausas activas. Las pausas activas están en un trabajo, están en una labor, están en unas actividades que a veces generan mucha rutina y que generan mucha repetición de actos. Hay que sacar espacios, hacer pausas activas donde haya movimiento del cuerpo, donde podamos relajarnos realmente. Muchas veces puede ser junto al mismo paciente, pero debemos pensar en nosotros y buscar cómo equilibrarnos. Muchas veces empezamos a tomar posiciones incluso como el mismo paciente, o por mal manejo de la ergonomía, mal manejo del cuerpo, empezamos a mantenernos sentados o muy parados o en posiciones que muchas veces nos hacemos daño a nivel osteomuscular y a nivel también, digamos, muy pasivo desde nuestro actuar. Entonces es importante buscar esas actividades. Y esto nos va a permitir que no se nos acumulen tantas, digamos, cargas, malas posiciones, y nos va a permitir ir soltando día a día. Entonces tenemos que ir soltando lo que más podamos, cada día en las formas como cada uno identifique que puede soltar. Entonces, listo, dentro de todo esto, usualmente la parte más afectada de nosotros es esa parte, digamos, de nuestro estado de ánimo, de nuestra mirada de la otra persona, porque estamos atravesando por un duelo. Entonces, ¿cómo no entrar en depresión? Debemos entender que nosotros como seres humanos, como casi que unas maquinitas, ¿cierto? Mal llamadas, pero unas personitas que estamos día a día trabajando, necesitamos sacar descanso, vacaciones, realizar rutinas en hábitos saludables, alimentarnos bien, evitar sobrecargas en el trabajo, disfrutar actividades que generen bienestar. Entonces, no, es que siento culpa porque saqué un día. No, debo sentirme satisfecho porque puedo sacar un día. Que es de ocio, que es de película, que es para verme con mis amigas, que es para verme con mis amigos o para hacer una actividad X. Siéntense tranquilos porque están alimentando el cuerpo y, como podríamos decir, todo lo que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro bienestar en la salud mental. Entonces, en la medida que ustedes se sientan bien, también cuando buscan las alternativas,
importantísimo en este proceso. Entonces, bueno, listo. Identificamos que realmente tenemos alteraciones, que estamos viendo que estamos como depresivos o estamos depresivos o sentimos síntomas que vemos que realmente no estamos bien y que al buscar estas actividades y todo eso y buscando alternativas vemos que no solución. Hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar grupos de apoyo. Maravilloso. Ustedes cayeron un gran paso. 1, están en los grupos de apoyo. 2, están buscando la información para mantenerse más estable. 3, para conocer cómo manejar a sus pacientes. 4, entonces miren que ustedes ya van muy adelante de muchos que apenas están empezando este proceso o que apenas lo van a empezar. Entonces, es importante, el doctor David se lo decía ayer, la doctora Margarita, la doctora Claudia, no automedicar. Muchas veces la solución más práctica que encuentran la mayoría de cuidadores es automedicarse. Es que necesito relajarme, entonces me voy a tomar esta pastillita que me la recomendó fulanito o se la mandaron a tal persona. No, automedicarse no es la mejor solución. La mejor solución es buscar las alternativas. Si vemos que no hay buenos resultados, ya la ayuda profesional especializada. Entonces es fundamental que se tome conciencia frente a eso, porque muchas veces los efectos secundarios no los conocen o los efectos adversos y muchas veces miramos unos problemas mayores innecesariamente, como dependencia, a veces otros problemas de insomnio o a veces ya necesitamos realmente unos medicamentos para poder estar bien. Entonces, miren, muchas veces la solución que buscan no es la mejor. Entonces, ahí, mirar desde lo físico y desde lo emocional y desde las diferentes actividades, cómo podemos equilibrarnos. Y una de las situaciones que más genera depresión son los duelos. Los duelos por el paciente, los duelos no elaborados anteriormente o los duelos de situaciones que desde nuestros escenarios tenemos o desde nuestras situaciones tenemos. Entonces, importante apuntarle a esa elaboración de duelos. Esa elaboración de duelos que ustedes tienen, acuérdense, el duelo no solamente es cuando se nos muere algo, el duelo es cuando tenemos pérdidas económicas, cuando tenemos pérdida de algunos nortes, y vamos hacia un lado y teníamos unas metas claras, un estudio, una profesión, un trabajo, X situación, y resulta que la vida por circunstancias nos hace cambiar el rumbo, son elaboraciones que debemos hacer. También hay nuestra parte afectiva, nuestra parte familiar, económica y laboral. Entonces es importante mirar que en esta elaboración del duelo debemos mirarla como ese proceso normal, adaptativo, no sacarle el cuerpo y asumirlo y empezar a modificar. Para que en la medida que vamos solucionando, nuestro cuerpo va liberando esas cargas negativas y vamos estabilizando y vamos a poder avanzar y podemos estar mucho mejor. ¿Cuándo se debe iniciar el proceso de duelo? Muchas veces nosotros pensamos que el duelo empieza cuando ya la persona tiene síntomas. No, el duelo se inicia desde el mismo momento y especialmente el duelo con los pacientes que generan dependencia o enfermedad neurodegenerativa se inicia desde el mismo momento que vemos que algo anda mal. Cuando empezamos a ver que hay un deterioro de la salud, del bienestar de la persona y posteriormente viene ya, digamos, la parte del diagnóstico, la parte clínica, y desde ahí debemos empezar a entender qué es lo que está pasando con esa personita y a dónde va a llegar. Es decir, cómo es el proceso de toda la enfermedad, y eso nos va a permitir, si nosotros estamos preparados a una realidad,
es mucho más fácil enfrentarla que cuando nosotros no estamos preparados. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que el proceso de duelo se empieza con cualquier síntoma de alarma que nos indica que hay un deterioro de la salud. Y, bueno, y cuando es de nosotros también. Es decir, cuando vemos que tenemos algún dolor, algún malestar, debemos empezar a solucionarlo antes de que siga avanzando. ¿Listo? Y cuando digo malestar es a todo nivel, emocional, físico, conductual, es decir, en la forma como me estoy expresando, la forma como yo estoy viendo mis metas, mis sueños, hasta dónde están, si están muy lejanas o desaparecieron, qué está pasando con mi vida frente a lo que realmente he sido y he querido lograr como persona y como ser humano desde el ser. Entonces, todos los cuidadores no viven el duelo de la misma manera. Y eso es fundamental y debemos poner claridad, porque muchas veces pensamos que lo que nos ayuda a nosotros le ayuda al otro, le ayuda al otro. Muchas veces hay cosas en común, válido, pero la forma como nosotros estamos viendo la persona que se está enfermando depende de una gran mirada que nosotros tenemos en nuestro interior de lo que es la enfermedad, que ya lo veíamos antes, la enfermedad, lo que es la persona, lo que ha sido la persona para nosotros y cómo nosotros lo vamos a afrontar también con las herramientas que tenemos para afrontar las diferentes situaciones. Entonces, nadie vive un duelo de la misma manera, nadie, porque depende de todas estas, digamos, de estas miradas que tenemos. Bueno, entonces, acuérdense que muchas veces también nos pegamos en las fases del duelo. Muchas veces hay unas fases del duelo y nos quedamos pegaditos. O sea, en la negación y el aislamiento, muchas veces en la ira, muchas veces en la negociación, en la depresión, en la aceptación. Entonces es importante que nosotros vamos mirando cómo vamos con todo este proceso y si estamos pegaditos, mirar si a través de los grupos de apoyo nos pueden, podemos ir mejorando o si ya necesitamos ayuda. Entonces es importante que nosotros vamos identificando, ¿cierto? Es que yo no acepto cómo le pudo haber dado la enfermedad a mi papá, a mi mamá. O simplemente uno dice, no, él no tiene esto, no tiene, el médico le explica, los resultados lo dan y no. Y se niega uno. Entonces es mirar hasta dónde estoy pegadita en alguna de las, o tengo rabia con el mundo, o conmigo, o porque a mi familia, etcétera. Entonces mirar como todas esas fases y ubicarnos si estamos pegaditos en alguna de esas fases y mirar cómo resolverla. Hay un asunto que dentro de todo este proceso genera, digamos, mucha alteración emocional, conductual y, digamos, en lo que tiene que ver como yo esté percibiendo la persona, y es la culpa, o generada por el otro, o la culpa que yo estoy cargando por asuntos que dejé de hacer en un momento X, o que tengo por otras personas que he cuidado y las he maltratado, o por situaciones que se han vivido, cualquiera que sea. Entonces tenemos que mirar y ser muy sinceros con nosotros y mirar que hay algunos asuntos. La culpa es algo difícil de identificar, porque uno siente más que todos los síntomas, siente muchas cosas de rechazo y uno dice, ¿yo por qué lo estoy rechazando? ¿O por qué no quiero hacerle eso? ¿O por qué le doy los alimentos de forma fuerte? ¿O por qué estoy reaccionando de una u otra manera? Entonces, muchas veces vienen más con los síntomas. Entonces, ahí es importante mirar si hay algo por resolver, si están presentando síntomas negativos frente a situaciones. Entonces, es importante identificar esa culpa. Las culpas, a veces, muchas veces, de situaciones que no se han resuelto, digamos, hace 10 años, 20 años, 30 años, muchas veces las
cargamos y eso es lo que nos hace reaccionar. Entonces es importante resolverlo, ¿cierto? Porque a veces, digamos, cuidar a quien fue un maltratador, cuidar a quien fue un abusador, cuidar a quien fue, o sea, una persona. Entonces es ya mirar cómo se puede resolver. De forma a nivel profesional que se les puede ayudar para resolver el momento de ahora. Ya el pasado no lo podemos resolver, pero el presente sí lo podemos ir manejando para llevarlo con más tranquilidad y de una forma más sana. Es importante también desmontar los miedos, todos esos imaginarios que de alguna forma van en forma negativa, que nos bloquean, que nos hacen, digamos, porque muchas veces no hacemos un buen cuidado por el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Informarnos bien para poder, por ejemplo, pasar la alimentación por gastro o dar la alimentación líquida o mirar cómo se puede resolver. Bueno, es importante tomar autoconciencia, estar motivados, hacer una autorregulación permanente, es decir, nosotros tenemos que estarnos autoevaluando para tener una autorregulación, unas habilidades sociales, una empatía. Una empatía es nosotros con nosotros mismos debemos sentirnos bien y también ponernos en el lugar del otro, pero debemos partir de ponernos en el lugar de nosotros mismos. Entonces es importante. Acuérdense siempre que es fundamental que nosotros siempre nos miremos en forma integral, a nivel cognitivo, es decir, de nuestro pensamiento, la forma como estamos viendo el mundo, lo físico, lo afectivo, la forma como nos estamos interrelacionando con la familia, la forma como estamos manejando nuestra vida social. Entonces es fundamental que nosotros hagamos un plan de cuidado de acuerdo a esos escenarios. Lo que sí funciona para controlar las emociones es intentar recordar tus virtudes, tus éxitos, es decir, mirar qué herramientas tengo y qué puedo utilizar positivamente para las situaciones. Distraer la atención hacia asuntos concretos, es decir, mirar si algo me está afectando, no evadirlo, pero sí buscar formas de, digamos, exactamente, de ayudarnos, de buscar otras alternativas que nos pueden ir generando bienestar, pensar más, digamos, no en el futuro lejano, sino ir mirando el aquí y el ahora, hacer actividades de relajación, de que el cuerpo también descanse. No se nos olvida a veces que el cuerpo existe y somos rutinarios, entonces mira cómo con actividades como meditación, también no ser muy catastróficos. Muchas veces un asunto pequeño se nos hace muy grande. Eso también es uno de los síntomas de los pacientes con síndrome de quemamiento, ¿cierto? Y o cualquier persona catastrófica, entonces no busca las soluciones, sino que se bloquea. Entonces es mirar las cosas con más naturalidad, se piensa en lo peor. Entonces muchas veces siempre buscamos lo negativo y no lo positivo, entonces hay que buscar lo positivo, ¿cierto? Entonces debemos hacer abordajes tanto de nuestra conducta, nuestro comportamiento como psicológico. Entonces debemos mejorar la calidad de vida, optimizar la capacidad cognitiva, controlar y reducir los síntomas afectivos, establecer planes, investigar sobre las enfermedades, sobre lo que estoy teniendo y ir mirando cómo realmente se puede ir uno, digamos, aceptando a eso que me está pasando, que le está pasando al enfermo, prevenir situaciones futuras de discapacidad. Muchos de los cuidadores ya tienen problemas de osteomusculares o tienen problemas por el mal uso de posiciones del cuerpo también, y entonces debemos ir buscando cómo evitar consecuencias negativas para nuestro futuro, planificar, entender nuestro ciclo vital también, es decir, ubicarnos en nuestra edad y mirar qué podemos hacer en beneficio de nosotros, establecer prioridades, evitar tratos negligentes de otras personas hacia nosotros, porque nosotros también debemos poner límites, ¿cierto? Límites
en que no solamente nosotros debemos dar, sino también poner límites, cómo manejar las cosas más adecuadamente, hacer, digamos, cuando se hacen las planeaciones a nivel familiar, mirar cómo se cumple por parte de las personas comprometidas en estos procesos y en estos planes. Hay que buscar un equilibrio integral dentro de esas estrategias de autocuidado. Entonces es importante la reserva cognitiva, es decir, nosotros seguir haciendo las actividades que siempre nos han gustado, bordar, coser, pintar, buscar la música, buscar digamos, algo de arte, lo que nos guste bastante, debemos realizarlo. Hay que tomar conciencia de lo que nos afecta. También hay que practicar ejercicios de activación, como les decía la doctora ahorita, ejercicios de respiración para ir constantemente equilibrando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra oxigenación. Hay que organizar mejor el tiempo para que no, porque muchas veces se nos acumulan las cosas. Nosotros procrastinamos mucho, es decir, ponemos las cosas para después, y después se nos acumulan. Entonces, mirar, planear bien y hacer la ejecución del tiempo, poner límites a las personas, digamos, hasta dónde realmente sí es lo que debo dar y hasta dónde no, poner esos límites, pedir ayuda, realizar actividades agradables, siempre buscar como que actividades me pueden oxigenar, actividades me pueden eliminar beneficios. Entonces debemos ir buscando eso, aprender a controlar nuestros sentimientos negativos. No es malo tener sentimientos negativos, lo malo es saber cómo se utilizan y cómo manifestamos las emociones, evitar el aislamiento, llevar una vida sana para el otro. Muchas veces nosotros ponemos mucho cuidado, mucha atención en el otro, pero no en nosotros. Entonces tenemos que también procurar alimentarnos bien, dormir bien y no tener hábitos negativos, ¿cierto? Entonces ahí es como el resumen, tomar conciencia, cómo repercute el cuidado en la vida, autovalorarse, y valorar la situación que estoy viviendo, es decir, ese reconocimiento de la situación, escuchar las señales de alarma que me están diciendo que hay un desequilibrio o una inestabilidad, y hay que reflexionar sobre la importancia de cuidarse, y de ahí debemos partir. Entonces, los mindfulness, que digamos una de las técnicas que se está utilizando, que es tener atención plena, la meditación, la relajación profunda, el yoga, practicar deportes, detectar si alrededor hay situaciones tóxicas, tratar de no estar en contacto con ellas, buscar personas que sean vitaminas y nos apoyen, y buscar pensamientos positivos para que realmente podamos llegar a un equilibrio, ¿cierto? Para que podamos nosotros vernos y ver qué podemos hacer con nosotros. Se supone que los desafíos de la vida no están para paralizar, están para ayudarte a descubrir quién eres, es decir, qué herramientas puedes utilizar para resolver y buscar alternativas para mejorar. Una cosa muy importante para añadir de lo del talento es maravilloso, pero es que muchas veces nosotros no somos el cuidador principal. Somos alguien de la casa, como ella, por ejemplo, que también es el cuidador principal, como estuvimos aquí. Todo eso que nos dicen, sea aquí, sea en el hospital médico, sea el psicólogo, el psiquiatra, el amigo, que a veces nos decimos los que nos dicen mejor, son tips que nosotros debemos aspirar para nosotros, como que no se quiere ir. Nosotros, el universo nos da tantas cosas que nos ha permitido vivir y obtener tantas cosas positivas, aunque hagamos un balance y digamos que también hemos tenido muchas malucas. Si nos empezamos, nos damos cuenta que hemos tenido cosas muy buenas, que es devolverle a través del universo todo eso a otras personas, a mi familiar que es entidad principal, a mi vecino. Cuéntenlo con su difícil, porque eso le ayuda a todos, nos ponemos de conocimientos, de ayuda para otros. Es fundamental que nosotros seamos multiplicadores.
que empecemos por nosotros y que seamos multiplicadores. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros sepamos que si nosotros dejamos acumular todas esas situaciones, podemos llegar al síndrome de burnout o llegar a somatizar, a alteraciones físicas, a dolores, a todo lo que sea malestar y desequilibrio. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante un desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros tenemos que cuestionarnos día a día y evaluarnos para poder avanzar. ¿No? Entonces, es fundamental que pensemos que todo parte desde nosotros y en la medida que nosotros vamos modificando nuestra vida, nuestro entorno y podamos apoyar a los demás, obviamente vamos a poder construir realmente lo que es un verdadero rol del cuidador y podemos realmente buscar estrategias de apoyo personales y externas para poder llegar donde queremos llegar, a ese club. Entonces,